называет Зангезурский коридор Perdón, ahí estamos. Эрдоган называет Зангезурский коридор Ahí está. Эрдоган называет Зангезурский коридор геостратегической революцией. Через армянский Сюник Турция соединится с Азербайджаном и выйдет в Центральную Азию. В выигрыше Анкара и Баку. Армения – лишь транзитная страна с потерей суверенитета. А для России это удар по влиянию в регионе и возможное рождение нового геополитического блока без ее участия. Y fijémonos, ¿no? Porque de hecho, Armenia era un enclave, siempre fue un enclave histórico bastante importante para Rusia, y hoy en día la diplomacia turca y la influencia turca han sido tan grandes que, a pesar de que son históricamente sus verdugos, ¿no? En lo que fue el genocidio armenio, se las arreglaron para que el gobierno de Armenia sea totalmente títere respecto de las aspiraciones de Turquía y de Erdogan, lo cual es tristísimo. O sea, están ya no convirtiendo a Armenia en un país irrelevante, están convirtiendo directamente en simplemente un hub carente de toda soberanía, próximo a no tener ni siquiera soberanía formal como país, y para que se convierta en un corredor de los intereses tanto de Turquía como de Azerbaiyán, que bueno, Azerbaiyán, como lo vimos antes, está jugando a dos puntas entre Turquía e Israel. Y digo a dos puntas porque cualquiera pensaría, bueno, pero si Turquía es parte de la OTAN, Israel es socio global, bueno, sí, pero una cosa es ser socio global, como lo dije la otra vez, y otra cosa es ser directamente aliado miembro de la OTAN. Cosa que Turquía sí es miembro activo de la OTAN, y de hecho ya está empezando a tener las primeras disputas con Turquía por el lado de Siria. Vamos a ver justamente un poco de eso. Fíjense esta nota de la Deutsche Welle, a ver si se ve acá, si lo estoy compartiendo, perdonen, ahora sí. Ahí estamos. Decía Sunder, Rusia tiene el T-90 como tanque postsoviético, no apareció todavía en la guerra. No, todavía, claro. Se lo deben estar guardando para una ocasión especial. Dice la nota de Deutsche Welle, Israel bombardea ciudad drusa, Siria, de Sueida. Fijémonos que la población drusa es esta población que tiene características tan particulares, ¿no? Que tiene una cultura que trata de siempre adaptarse religiosamente al lugar en el cual están. Tienen como especie de filosofía constitutiva como pueblo el adaptarse y desarrollarse de la mejor manera en el lugar que les toque vivir. Y los drusos, bueno, han sido siempre objeto de disputa por todos los grandes poderes de la región de Cáucaso y Medio Oriente, ¿no? Y acá es interesante ver que Israel banca, incluso explícitamente, a los drusos, confrontando contra el propio gobierno sirio. Dice, Israel bombardeó la ciudad siria de Suaida luego de que fuerzas gubernamentales de Siria entraran para tomar el control de la seguridad en medio de enfrentamientos con grupos locales de minoría drusa. Es decir, en este intento de reafirmación de la soberanía territorial de Siria, que es lo que se propone al-Jolani, como nuevo gobierno sirio, como vimos, ¿no? Después de la caída de al-Assad. Decía al-Jolani ahora tiene el rol de jefe de Estado, que en las aspiraciones de un Estado, más allá de la cuestión religiosa de al-Jolani, que ya sabemos de dónde viene, ¿no? Que viene de al-Nusra, y de gente ligada a Al-Qaeda. De todas maneras, al-Jolani como jefe de Estado tiene una actitud totalmente distinta, o por lo menos mantiene esa pata que es la constitución de la soberanía territorial típicamente de un Estado-nación, ¿no? Y ahora él es el que se enfrenta a los rebeldes sirios islámicos,
y en parte también a los kurdos y la minoría drusa, en este intento de reafirmación de la capacidad territorial soberana. Israel se ha mostrado en favor de esta minoría drusa, porque también hay muchos drusos viviendo en Israel, ¿no? Esto se sabe, así como hay drusos en el Líbano y en varios lados. Dice, medios estatales sirios informaron que el ejército de Israel atacó este martes, o sea, hoy, la ciudad de Sueida, en el sur de Siria, cuando las fuerzas del gobierno sirio entraron a la ciudad de mayoría drusa para poner fin a enfrentamientos mortales con las tribus beduinas. Un caza de la ocupación israelí atacó la ciudad de Sueida, informó la agencia oficial de noticias siria, SANA, después de que el Estado judío ya interviniera el lunes con ataques en favor de los drusos para evitar que tanques del ejército sirio llegaran al sur del país. Israel afirma proteger la minoría drusa. Dice que la agencia de noticias siria dice que no ofreció detalles sobre el ataque del martes. Sin embargo, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, un organismo de observación de la guerra con sede en Gran Bretaña, ahí está la mano de la OTAN, afirmó que Israel atacó un tanque perteneciente al ejército sirio mientras las fuerzas comenzaban a adentrarse en la ciudad de Sueida. Según un comunicado conjunto del primer ministro Benjamín Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz, se ordenó al ejército atacar inmediatamente a las fuerzas del gobierno sirio en Sueida. El comunicado señala que la medida israelí responde a la decisión de Siria de trasladar fuerzas y armas al sur del país, violando un acuerdo previo, lo que supondría una amenaza para Israel. Bueno, esto un poco como para desmentir siempre todas esas afirmaciones de que como al-Jolani pertenecía al Nusra y que como al-Nusra en algún momento tuvo apoyo, digamos, financiero por parte de Israel, entonces el al-Jolani es una especie de gobierno títere o algo por el estilo, y salen todas estas teorías conspirativas de que los grupos unidos los maneja Israel. No, no es así. Acá se ve que hay una disputa de intereses, porque el interés del Estado de Israel, por supuesto, es su expansión, y Siria, el Estado sirio, con al-Jolani inclusive a la cabeza, trata de generar también su propia expansión o mantener la soberanía territorial. Acá hay un tuit de la Fuerza de Defensa de israelíes, dice, siguiendo la directiva de las autoridades políticas, hace poco las Fuerzas de Defensa de Israel comenzaron a alcanzar vehículos militares pertenecientes a la fuerza del régimen sirio en la zona de As-Suwaida, en el sur de Siria. Esto se produce tras la identificación ayer por la noche, vamos al tuit, ayer por la noche de convoys del régimen sirio, incluyendo vehículos blindados de transporte personal y tanques, que se dirigen hacia la zona de As-Suwaida en el sur de Siria. Las Fuerzas de Defensa de Israel alcanzaron varios vehículos blindados de combate, como tanques, vehículos blindados de transporte de personal y lanzacohetes múltiples, así como carreteras de acceso para impedir la llegada de los convoys a la zona. Bueno, se viene picando. Sigue la nota acá de Deutsche Welle, dice, gobierno sirio ordena alto al fuego. Anunciamos un alto al fuego total tras un acuerdo con los líderes y dignatarios de la ciudad, anunció el ministro de Defensa Murhaf Abu Qasra en su cuenta de X, luego de los enfrentamientos entre combatientes y las tropas gubernamentales. Un comunicado de las autoridades religiosas drusas había llamado a los combatientes de esta comunidad a entregar sus armas sin resistencia, pero uno de los firmantes, el influyente jeque Hikmat al-Heiri, posteriormente llamó a un comunicado separado a enfrentar la campaña bárbara, acusando a Damasco de haber fallado en sus compromisos al continuar bombardeando la ciudad. Drusos presentes en Siria, Líbano e Israel, es lo que les comentaba, ¿no? La decisión del poder central de Damasco de entrar a Sueida, llegar tras 2 días de enfrentamientos que inicialmente enfrentaron a los combatientes drusos con tribus beduinas en la región, dejando un centenar de muertos. Un corresponsal de la AFP vio este martes columnas de militares dirigirse hacia el centro y un despliegue de artillería pesada alrededor de la ciudad. La provincia de Sueida alberga la mayor comunidad drusa del país, una minoría derivada del chiismo, pero considerada como una corriente esotérica, que contaba con unos 700.000 miembros en Siria antes de la guerra y que también está presente en el Líbano e Israel. En Israel los drusos son considerados una minoría leal y suelen servir en las Fuerzas Armadas. Bueno, ven, estos son los grupos, digamos, minoritarios que suele defender el Estado de Israel. Vamos a ver.
¿Qué dice la muchachada en el chat? Israel tiene población drusa, efectivamente. Siria pareciera estar haciendo una limpieza étnica. Bueno, esto lo he charlado varias veces con conocidos. Es muy difícil no hablar de limpieza étnica en cualquier parte de la historia de esa zona, de cualquier país. O sea, la limpieza étnica es algo que viene desde siempre. Si vamos a la historia del Islam, lo que ha sido la expansión y las limpiezas étnicas han estado a la orden del día. Me encantaría ver un enfrentamiento directo entre los dos de cuatro líderes más desagradables e insufribles del mundo, Erdogan y Netanyahu, y los otros son para mí Zelensky y von der Leyen. Me encantaría que suceda una escaramuza, aunque sea entre turcos y sionistas. Sé que jodería más no poder el equilibrio mundial y geopolítico, pero sería como un deseo de mi parte que aún así suceda. La muchacha está escuchando, bueno, muy bien. Es que igual es preocupante la expansión de Turquía, porque es otra parte de la expansión de la OTAN y de alguna manera es una quinta columna de los intereses británicos. Con lo cual a nosotros lejos está de servirnos algo de eso. Creo que acá tengo el otro tweet de la Ferrier. Y lo Yalta 2025. Comenzamos el diario reporte con temas que la prensa argenta ignora. Ahí vamos. Vicky Villarroel y la inteligencia argenta. Si algo demuestra la chatura intelectual de los políticos argentos es formular declaraciones como la de la vicepresidente, mujer del nacionalismo católico, en punto a no gastar en inteligencia para darle esos fondos a los jubilados. Esa declaración evidencia varias cosas que paso a describir. Un populismo propio de toda la política argenta de hace décadas, una incongruencia de su parte, pues entre sus colaboradores había quienes venían de trabajar con ese ídolo del peronismo nacional como el general Milani, siempre se la agarra con él, un caballero cristiano como todos saben muy bien, una verdadera amenaza a los intereses del país. Lo que la Argentina invierte en inteligencia son sumas irrisorias, ridículas y claramente inútiles, ¿sí? Todavía. Producir inteligencia necesaria para la seguridad de un país como la Argentina, 2 veces atacado por Irán. Bueno, Irán mata mayormente judíos, algo que el nacionalismo argento calladamente aplaude, con fronteras desastrosamente controladas, con niveles de corrupción endémicos, y países como Bolivia repletos de chavistas iraníes y en estado de convulsión previos a una guerra civil. Seguramente la vicepresidenta debe tener ideas de producir inteligencia con nada de dinero, ayudada por los chamanes que la rodean. Una vergüenza absoluta, ella y los nabos que la sostienen. Irán está despedazado en lo militar y en el desarrollo de armas nucleares, dice la Ferrer. A pesar de las declamaciones de los múltiples seguidores que desde el nacionalismo y la izquierda argenta han sostenido, eso también es impresionante. Lo cierto es que Irán está en el peor momento desde que los ayatolás se hicieron del poder en el 79. Las instalaciones de producción de armamento nuclear, incluso subterráneas, se encuentran en un estado tal que resulta hasta imposible acceder a las mismas, ni hablar del estado de sus arsenales de misiles, drones o los establecimientos dedicados a la fabricación de los mismos. Si Irán tuviera las capacidades económicas de un país desarrollado, esas dificultades podrían solucionarse en un plazo de tiempo largo pero alcanzable. El temita es que Irán posee una economía desastrosa e inviable, muy parecida en ese sentido al de la Unión Soviética en el momento de su implosión. No olvidar que Rusia no apoya a Irán un Irán con armas nucleares. Así que los aliados de los ayatolás en Argentina van a tener que hacer algo para arrimar su inestimable ayuda. A lo anterior se suma un problema más. Israel puede en cualquier momento desatar otro ataque devastador sobre Irán en caso de descubrirse avances en la recuperación de sus capacidades. Y tal como se los he dicho muchas veces, el régimen de los ayatolás no tenía capacidad alguna para impedir un ataque de Israel, y mucho menos en un largo futuro. Quizá nunca, veremos. Ahora vamos con el tema Trump, y con esto cerramos esta sección. Trump y las armas para Ucrania. Venimos sosteniendo que el proceso de paz de Ucrania tiene altas y bajas, semejantes a las que tuvo que lograr un acuerdo para terminar la guerra de Vietnam y que demandó 3 largos años. POTUS, o sea, Donald Trump, le venderá armas a la OTAN para que sus socios europeos las hagan llegar a Ucrania. Dentro del paquete, sistemas antiaéreos, misiles de largo alcance. Lo anterior ya lo he comentado, y no puede todo ello ser visto sin todo el panorama completo.
No hay posibilidad de cambiar la situación en Ucrania sin una guerra directa entre Rusia y Estados Unidos, algo que no sucederá. No, demasiado riesgoso. Recuerden que Rusia está generando un buffer zone, una zona buffer, ¿no? Algo que públicamente admite. Esto es que Rusia se prepara para un final de la guerra. Si las armas que entrega, o sea, algo parecido a lo que está haciendo Erdogan con Armenia. Si las armas que entrega Estados Unidos no cambian el estado de cosas, ¿para qué lo hacen? Quizás se busca generar en Moscú una idea de una guerra que se extienda sin solución de manera indefinida, y esto último, claro, cambia la ecuación rusa. Sin embargo, una guerra que se extienda durante todo el mandato de Trump reafirma la alianza ruso-china y complica más estratégicamente a Estados Unidos. Exacto. Porque eso podría haber sido una estrategia de Biden, pero no la de Trump. Sigo creyendo que Trump está interesado en terminar esta guerra. Sabe bien cuando algo no puede cambiarlo por las armas. Los acuerdos en Doha con el Talibán y el que recientemente llegó con los hutíes son, a mi juicio, prueba de ello. Veremos. Bueno, la verdad es que es un problema toda la expansión de, bueno, no solo de la OTAN en Europa, sino también ahora a partir de esta quinta columna que yo digo que es Turquía. Porque Turquía va a llenar ese lugar que por ahí los ayatolás ya no pueden llenar por la capacidad logística y de aliados que tienen. Y aparte por el mundo chiita de por sí tiene esa limitación, cosa que no le pasa a Turquía. Turquía, sin ser un califato, es un país que representa al mundo suní, que es la inmensa mayoría de musulmanes. Entonces, la idea de que, inclusive representar la causa de Hamas, la causa de Palestina, Erdogan ya lo que hace un par de años se está perfilando para eso, y por supuesto quiere ser ese nuevo mecenas. Quiere ser, digamos, el que de alguna manera concrete esa aspiración que tiene el Reino Unido de unir al mundo islámico.